Concluye el primer eje la doctora Vivian Newman Pont, directora del Centro de Estudios en Derecho y Justicia y Sociedad de Justicia. Buenos días. ¿Se oye? Buenos días, señora presidenta, magistrados, magistradas, representantes de los diferentes órganos del Estado, víctimas, organizaciones de víctimas, miembros de la sociedad civil, nacional e internacional, y la academia. Agradezco la invitación a participar en esta audiencia que tiene en juego el futuro de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, especialmente su derecho a la reparación integral. En esta ocasión, el despacho del magistrado Reyes nos solicitó dar respuesta a 4 preguntas concretas que están relacionadas con las conexiones entre el Acuerdo Final de Paz, la Constitución y los derechos de las víctimas. Yo voy primero a solicitar que se declare inexequible la expresión demandada. Segundo, que la vigencia de la Ley de Víctimas se extienda hasta el 2030, a menos de que el Congreso la sustituya por una legislación mejor. Y tercero, que la Corte exhorte al Congreso para que adelante los debates respectivos sobre el fortalecimiento del modelo de reparación integral. Esto lo voy a sustentar en 3 razones principales. Primero, que el Acto Legislativo 02 de 2017 le impuso al Estado colombiano en su conjunto la obligación de cumplir de buena fe todo lo establecido en el acuerdo final. Segundo, que hay diferentes dimensiones del acuerdo final, especialmente los puntos 1 y 5, que tienen una relación directa, estrecha e inescindible con la ley de víctimas. Y tercero, que la pérdida de vigencia de la ley tendrá impactos graves sobre la garantía de los derechos fundamentales de las víctimas. Finalmente, voy a recalcar que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe actualmente un mecanismo de reparación igual o mejor al actualmente establecido en la Ley de Víctimas. Por tanto, esta ley es necesaria e indispensable para la implementación de una paz estable y duradera, tal y como lo ordenan el artículo 22 de la Constitución y el Acto Legislativo 02 de 2017. En consecuencia, una norma que permita su pérdida de vigencia sin solución de continuidad para la reparación integral era admisible al momento de diseñar y expedir la ley, es inexequible hoy, dado el nuevo marco constitucional para la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. Primer punto, la obligación de cumplir de buena fe lo pactado en el acuerdo final, que ya ha mencionado Juan Fernando Cristo previamente, y algunos de los otros intervinientes, está establecida en el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017. De allí y de la interpretación que hizo la Corte en la sentencia C630, se derivan 5 elementos que la componen. El primero, compromete al Estado en su conjunto, incluyendo, por supuesto, a la Corte Constitucional. Así lo entendió esta misma Corte en la sentencia C630, que concluyó que el acuerdo final es una política pública de Estado cuya implementación y desarrollo constituye compromiso y obligación de buena fe para todas las autoridades del Estado. El segundo es que esta obligación implica un deber de coherencia. Las normas que expidan las autoridades, las interpretaciones que hagan de las mismas y las acciones para su implementación deben ser consistentes con los contenidos, con los compromisos, con el espíritu y con los principios del acuerdo final. La tercera característica es la temporalidad de la obligación. El mismo Acto Legislativo 02 estableció que como mínimo el Estado debe cumplir lo pactado durante los 3 periodos presidenciales siguientes a la firma del acuerdo. La cuarta característica es que es una obligación de medio, que además comporta un cierto margen de libertad o discrecionalidad a la hora de decidir los detalles de la ejecución de lo pactado. En la mencionada sentencia C630, la Corte explicó que la obligación de buena fe tiene 2 cualidades concomitantes. Por un lado, demanda a las autoridades estatales realizar los mejores esfuerzos para cumplir con lo que se pactó, a la vez que le da un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados para ello. La última característica de la obligación de buena fe la explicó ya la Corte y en la sentencia C630, y también se ha mencionado aquí previamente,
es la no regresividad, que se deriva del principio de congruencia. Este implica que puede haber retroceso en cuanto al alcance de un derecho o a los contenidos que no puede haber retroceso en cuanto al alcance de un derecho o los contenidos de la obligación, o en otras palabras, que las autoridades pueden continuar ofreciendo las garantías que ya tienen previstas o ampliarlas, pero no se puede reducirlas. Ahora, en el caso específico de la reparación de las víctimas, nuestra lectura es que el acuerdo final aumenta el grado de exigencia. En vez de una prohibición de regresividad, lo que se estableció fue un deber de progresividad. El Estado colombiano se obligó a fortalecer y reforzar, como ya lo mencionó el excomisionado, el modelo de reparaciones a partir de ejercicios de participación y concertación con las víctimas, algo que se encuentra contenido en el punto 5137 del acuerdo final. Todo lo anterior deja claro que la obligación de buena fe opera para todos los contenidos del acuerdo final, incluyendo los desarrollos normativos. La pregunta que surge entonces es si puede la ley 1448 ser considerada parte del acuerdo final, a pesar de haber sido expedida con anterioridad al mismo. La respuesta es afirmativa. El acuerdo contiene diversos compromisos y obligaciones que el Estado colombiano cumple actualmente a través de la Ley de Víctimas, como bien explicaron diversos intervinientes dentro del presente proceso, entre ellos la misma JEP y el Ministerio Público, y también algunas otras organizaciones que representan a las víctimas y a la sociedad civil, lo que me recuerda que su presencia en esta audiencia es muy importante y me causa extrañeza que no lo estén, pero estoy segura que esta Corte, que ha sido tan sensible con los derechos de las víctimas y que los ha terminado poniendo siempre de forma central, encontrará la forma de subsanar esta situación. Paso entonces así a concluir que especialmente en los puntos 1 y 5 se deduce de propio acuerdo un plan de implementación y de propio acto legislativo 01. No voy a poder referirme esto para hablar sobre la relación entre la ley de víctimas como parte integral del acuerdo de paz. No voy a poder referirme a los componentes del punto 1 que se relacionan con la ley 1448, concretamente al papel de la restitución de tierras y la reparación colectiva en la reforma rural integral y los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero sí voy a profundizar el punto 5, llamado también Acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado. En él y en el acto legislativo 01 del 2017 se estableció la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que son este conjunto de instituciones, herramientas y medidas dirigidas a garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad como condición previa y parte de la estrategia para superar el conflicto. Este sistema está diseñado a partir de una lógica holística y está compuesto por instituciones que mantienen entre sí relaciones de condicionalidad, para usar la expresión empleada por la propia Corte en la sentencia C-674 de 2017. De modo que el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas es condición para la realización de los objetivos de las demás. El sistema integral, de esta forma, como cualquier sistema, es más que la simple suma de sus partes individualmente consideradas. Es un modelo articulado de garantía de derechos que no puede funcionar correctamente si falta alguno de sus componentes. Una de esas partes está compuesta justamente por la Ley de Víctimas y los decretos ley para la reparación a grupos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales y rom. Durante las conversaciones de paz, las partes no previeron la creación de un programa de reparación nuevo, sino que lo que hicieron fue ratificar el modelo vigente y acordaron reforzarlo. En el punto 5 del acuerdo final se dispuso el fortalecimiento de la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Eso sí, luego de un proceso amplio y participativo con las víctimas, que debía traducirse en ajustes que mejoraran y reformaran la política existente. Esto se confirma también en el punto 6, en donde se incluyó la reforma a la Ley de Víctimas como una de las actividades que debía adelantarse dentro de los primeros 12 meses de implementación del acuerdo.
Así, resulta evidente que el acuerdo final se entendió que la ley de víctimas era un mecanismo base para la implementación del componente de reparaciones del sistema integral. A esa misma conclusión llegó esta Corte cuando revisó automáticamente el proyecto de ley estatutaria para la Administración de Justicia en la JEP y explicó que, dada la realidad de la masiva victimización en Colombia y la necesidad de garantizar la indemnización de todas las víctimas sin discriminación, el Acto Legislativo 01 había optado por el programa de reparaciones regulado en la Ley 1448. Surge entonces una nueva pregunta. ¿Significa esto que como parte de la obligación de cumplir de buena fe lo pactado, el Estado colombiano debe continuar con la Ley 1448 tal y como fue formulada originalmente? La respuesta es que no necesariamente. Como lo dije antes, las autoridades estatales en general y el Congreso de la República en particular tienen un margen de apreciación para escoger cómo desarrollar el componente de reparaciones. Sin embargo, ese desarrollo debe siempre mejorar el programa de reparaciones existente en aplicación del principio de progresividad. En otras palabras, hay libertad de configuración del legislador, pero debe circunscribirse de buena fe a lo pactado. Lo que en el caso de la reparación conlleva robustecimiento del programa de reparación o sustituirlo por uno mejor. Eliminarlo o permitir su desaparición sería inconstitucional, pues desarticularía el sistema integral. De acuerdo con todo lo anterior, coincidimos con los accionantes en que la norma demandada está afectada de una inconstitucionalidad sobreviniente desde el momento en que por medio del Acto Legislativo 02 de 2017 se estableció la obligación de cumplir de buena fe lo pactado y por medio del Acto Legislativo 01 se puso en marcha el sistema integral. Las razones son las siguientes. Primero, el artículo 208 de la Ley de Víctimas le impide al Estado cumplir de buena fe lo pactado en los puntos 1 y 5 del acuerdo final. Además, al poner fin a los programas de reparación en el año 2021, el artículo 208 desbalancea el sistema integral en desmedro de los derechos de las víctimas y al desmontar el programa y eliminar la obligación de fortalecer los programas de reparación colectiva, también se incumplen los componentes de la reforma rural integral y de lo acordado sobre el derecho sobre el desarrollo territorial. El tercer punto son los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado. Este es más grave aún porque viola estos derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno, que como esta Corte ha reiterado en múltiples ocasiones, son sujetos de especial protección constitucional. En esta intervención solo me voy a referir al derecho fundamental a la reparación integral, aunque hay otros derechos, como la igualdad, que ya se mencionó, que también son violados. La pérdida de la vigencia de la Ley de Víctimas afectaría a aquellas que para 2021 no habrán recibido reparación integral. Estas personas quedarían sin una alternativa viable o real para recibir su reparación. Si bien el ordenamiento ofrece algunas rutas que en teoría servirían subsidiariamente para eso, tales como las reparaciones judiciales, en los procesos de responsabilidad civil o en los procesos contenciosos administrativos de responsabilidad penal, estas imponen barreras de acceso que son imposibles de superar para la inmensa mayoría de víctimas, como la caducidad, la prescripción, los estándares de prueba, requisitos dogmáticos para la declaratoria de responsabilidad y los órdenes de reparación. A esto se suman los costos de acudir a abogados para acceder a la administración de justicia. Además de esto, si solo existieran mecanismos ordinarios de reparación, se presentarían fuertes problemas de justicia distributiva, así como de administración de los recursos públicos. Es decir, en ausencia de la ley de víctimas o de una alternativa viable a ella, las víctimas del conflicto armado se quedarían sin un recurso efectivo para defender su derecho fundamental a la reparación integral. Si eso es así, vale la pena preguntarse si lo único disponible para las víctimas sería entonces la acción de tutela. Entonces, si la pérdida de vigencia de la ley lleva a que el Estado desconozca su obligación de cumplir de buena fe y además viola derechos fundamentales como la reparación integral, la Corte debería declarar inexequible la expresión demandada y debería pensar en la vigencia hasta el 2030 en concordancia con el artículo 2 del Acto Legislativo 2. Por último, quiero destacar que la Corte es plenamente competente para pronunciarse sobre la norma acusada y prolongar la vigencia de la Ley 1448. Es cierto que en principio corresponde al propio Congreso definir la vigencia de las leyes que aprueba y en eso tiene una amplia libertad de configuración.
El artículo 113, en efecto, establece que los estados tienen funciones separadas, como dijo el senador Gaviria, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. La propia Corte ha señalado en sentencias anteriores que esa facultad no es absoluta. Eso lo he dicho en la sentencia 325 del 2009 y C096 de 2017, entre otras. Y si la norma de vigencia de una ley contradice la Constitución, corresponde a la Corte anularla o modularla, como proponemos en este caso. Pero para armonizar esa facultad de la Corte con la promoción de la deliberación democrática, que es igualmente una función del juez, proponemos que la Corte exhorte al Congreso para que adelante los debates respectivos, siempre fortaleciendo el modelo de reparación integral. Muchas gracias.